Muy queridos hermanos, bendiciones para todos. Hoy primer sábado de mes. Nos refugiamos en el Inmaculado Corazón de María. Hoy también es la memoria de Santa Teresita del Niño Jesús. Le pedimos a ella que nos ayude a vivir la infancia espiritual, a ser como niñitos delante de Dios, con un corazón limpio, sencillo, un corazón que se preocupa por los demás. Vamos a pedirle a la Virgen que nos guíe para acoger las enseñanzas de esta clase. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, bendiciones, un saludo para toda la Legión de María, bendiciones para todos. Estamos estudiando el catecismo, estamos avanzando todos los sábados con el catecismo. Ahora vamos a hablar de la iglesia. Comenzamos hoy a hablar de la iglesia. La primera pregunta es: ¿cuál es el contenido de los números 748 al 780 del catecismo? Es la iglesia. Empezamos hoy a explicar lo que significa la iglesia. Hemos hablado de Dios uno y trino, hemos hablado de Dios Padre, hemos hablado de Dios Hijo Jesucristo, hemos hablado de Dios Espíritu Santo, y ahora vamos a hablar de lo que significa la iglesia. ¿Qué nos dice el catecismo? En primer lugar, ¿qué significa iglesia? La palabra iglesia viene del griego eclesía, que significa convocación, congregación. Por lo tanto, la palabra iglesia nos lleva a una palabra griega, eclesía. ¿Y qué significa eclesía? Significa convocación, congregación. Primera enseñanza: la iglesia es una convocación. Dios nos ha convocado. Dios nos ha congregado. La iglesia es efecto de una acción de Dios. Dios nos convoca, Dios nos congrega. ¿Qué significa eclesía? Significa convocación o congregación. La palabra iglesia, eclesía, del griego ekkalein, llamar fuera, significa convocación, designa asambleas del pueblo en general de carácter religioso. Catecismo de la Iglesia Católica número 751. Queridos hermanos, la palabra iglesia viene del griego eclesía, y esto nos lleva a la palabra convocación. También podemos hablar de una congregación. ¿Quién convoca? Dios. ¿Quién congrega? Dios. Dios es el que llama. La palabra griega eclesia viene de dos palabras griegas, ek y kalein, que significa llamar fuera. Alguien ha llamado desde fuera para convocarnos. Ese alguien es el Señor, ese alguien es Jesús. Jesús es el fundador de la iglesia. ¿A qué realidades podemos aplicar la palabra iglesia? A tres realidades. La comunidad eucarística, cuando nosotros nos reunimos para la Santa Misa, somos iglesia. También a la iglesia particular, por ejemplo, la iglesia que está en Lima, la iglesia que está en Arequipa, la iglesia que está en Trujillo, la iglesia que está en Tokio, la iglesia que está en Santiago de Chile. La iglesia particular es la comunidad de creyentes que viven en un determinado lugar. Y la iglesia universal es toda la iglesia. Es toda la comunidad dispersa por todo el mundo. Por lo tanto, la palabra iglesia podemos aplicarla, uno, a la comunidad eucarística,
2 a la iglesia particular y 3 a la iglesia universal. Vamos a leer lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. En el lenguaje cristiano, la palabra iglesia designa no solo la asamblea litúrgica, sino también la comunidad local o toda la comunidad universal de los creyentes, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 752. Vamos a recordar lo que acabo de decir. La palabra iglesia puede ser la asamblea litúrgica, es decir, la comunidad eucarística. Puede ser la comunidad local, la iglesia particular. O puede ser la comunidad universal de los creyentes, es decir, toda la iglesia es lo que se llama la iglesia universal. Repito, ustedes son muy inteligentes, así que ya captaron la idea. La palabra iglesia la podemos aplicar a la comunidad eucarística. Es lo que se llama la asamblea litúrgica. La comunidad que se reúne para celebrar la misa. 2, la comunidad local, la iglesia que vive en un determinado lugar. Por ejemplo, iglesia de Ayacucho, iglesia de Caracas, iglesia de Managua. Eso se llama iglesia particular. Y también a la comunidad universal de los creyentes, es decir, a todos los católicos. Por lo tanto, la palabra iglesia podemos aplicarla a la comunidad eucarística, a la iglesia particular o a la iglesia universal. ¿Qué imágenes bíblicas tenemos sobre la iglesia? Para hablar de la iglesia, nosotros tenemos que ir a la Biblia. Hemos concluido el mes de septiembre, mes de la Biblia. Pero todos los meses tienen que ser meses de la Biblia, porque la Biblia es el texto sagrado que alimenta nuestra fe. Y todo lo que la iglesia cree está en la Sagrada Escritura. La iglesia no inventa las cosas. Y para hablar de la iglesia, vamos a la Biblia. ¿Qué imágenes bíblicas tenemos sobre la iglesia? Pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, imágenes de la vida pastoril, imágenes de la agricultura, imágenes de construcción, imágenes de familia. Vamos a ver esto tal como el catecismo lo presenta. Repito, para hablar de la iglesia, ¿a dónde tenemos que ir? A la Biblia. ¿Y qué me dice la Biblia sobre la iglesia? La Biblia presenta diferentes imágenes sobre la iglesia. Pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, imágenes de la vida pastoril, imágenes de la agricultura, imágenes de construcción, imágenes de familia. Todo esto es lo que vamos a ver a continuación. En la Sagrada Escritura encontramos multitud de imágenes y de figuras relacionadas entre sí, mediante las cuales la revelación habla del misterio inagotable de la iglesia. Las imágenes tomadas del Antiguo Testamento constituyen variaciones de una idea de fondo, la del pueblo de Dios, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 753. ¿Qué nos está diciendo este número? Que ya en el Antiguo Testamento aparecen imágenes que se aplican a la iglesia. Por ejemplo, la imagen del pueblo de Dios. Israel es el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. La iglesia es el nuevo pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. La imagen del pueblo de Dios es una imagen muy bíblica para hablar de la iglesia. En el Nuevo Testamento, todas estas imágenes adquieren un nuevo centro por el hecho de que Cristo viene a ser la cabeza de este pueblo, el cual es desde entonces su cuerpo. En torno a este centro se agrupan imágenes tomadas de la vida de los pastores, de la agricultura, de la construcción, incluso de la familia y del matrimonio, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 753. Como podemos darnos cuenta, es en el Nuevo Testamento donde aparecen las imágenes más importantes para hablar de la iglesia.
siendo una imagen fundamental la imagen del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Entonces, nosotros podemos hablar de estas imágenes sobre la iglesia. Esta tablita es muy importante. Aquí tenemos un resumen de las imágenes bíblicas sobre la iglesia. Vamos a ver las imágenes bíblicas sobre la iglesia. Pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Cuerpo de Cristo. Romanos 12, 4 siguientes. Entre otros textos. Imágenes de la vida pastoril. La iglesia es el rebaño del Señor. La iglesia es el redil. Juan 10, 1 al 10. La iglesia es el rebaño del Señor. Nosotros tenemos que ser ovejas dóciles. Jesús es el buen pastor. Tenemos que ser las ovejitas del Señor. ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra cabra? Viene de capra, palabra en latín que significa cabra. Y de ahí viene caprichoso. Nosotros no somos cabras. Las cabras son caprichosas. Nosotros tenemos que ser las ovejas del rebaño del Señor. Jesús es el buen pastor. Imágenes de la agricultura, campo de Dios, 1 Corintios 3:9, la vid. Juan 15, 1 al 5. Cuando Jesús dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, está hablando de la iglesia. Nosotros somos los sarmientos que debemos estar unidos todos a Cristo, que es la vid. La iglesia es el campo de Dios. El Espíritu Santo siembra en ese campo, 1 Corintios 3:9, y la iglesia es la viña del Señor. Cristo es la vid, nosotros los sarmientos. Cristo es la vid, hermanos. 15, 1:5. En el Evangelio según San Juan nos presenta esa imagen de la vid. Juan 15, 1 al 5. Imágenes de la construcción. La iglesia es construcción de Dios, 1 Corintios 3:9. La iglesia es la casa de Dios, 1 Timoteo 3:15. Son imágenes de construcción. La iglesia es construcción de Dios, una construcción espiritual. La iglesia es la casa de Dios, 1 Timoteo 3:15. Y tenemos imágenes de la familia. La iglesia es madre. Gálatas 4:26. La iglesia es madre. Por eso no podemos permitir que se hable mal de la iglesia. La iglesia es tu madre. Gálatas 4:26. La iglesia es nuestra madre. La iglesia nos ha engendrado a la vida en Cristo el día de nuestro bautismo. Hoy está de moda atacar a la iglesia. La iglesia es santa por Cristo, no por nosotros. Pero la iglesia, al tener como cabeza a Cristo y al estar ungida por el Espíritu Santo, nos comunica la vida verdadera. Por eso la iglesia es madre, porque trae vida, trae la vida de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. Efesios 5, 25 al 26. La iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia es la familia de Dios. Efesios 2, 19 al 22. Somos miembros de una familia, la familia de Dios, Efesios 2, 19, 22. Dios Padre es nuestro Padre, Jesucristo es nuestro hermano, el Espíritu Santo nos une a todos en la caridad, María es nuestra madre, la iglesia es una familia. Los santos son nuestros hermanos que ya llegaron a la patria celestial y somos hermanos en Cristo. La iglesia es la familia de Dios, Efesios 2, 19, 22. Fíjense, la iglesia es madre, la iglesia es esposa, no se dice que la iglesia sea suegra por si acaso, aunque todas las suegras son santas. Qué bonito es contemplar a la iglesia desde la palabra de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, el rebaño, el redil, el campo de Dios, la viña del Señor, la construcción de Dios, la casa de Dios.
es nuestra madre, es la esposa de Cristo, es la familia de Dios. Miren cuántas imágenes tenemos en la Biblia para hablar de la iglesia. Qué bonita que es la iglesia. Y la iglesia es algo tan bonito que hay diferentes imágenes para acercarnos a lo que significa el misterio de la iglesia, porque se habla del misterio de la iglesia. La iglesia es una realidad que nos sobrepasa. La iglesia es el pueblo de Dios, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es el rebaño del Señor, la iglesia es el redil del Señor, la iglesia es el campo de Dios, la iglesia es la viña del Señor, la iglesia es la construcción de Dios, la iglesia es la casa de Dios, la iglesia es madre, la iglesia es la esposa de Cristo, la iglesia es la familia de Dios. ¿Cómo enseña el catecismo de la Iglesia Católica el origen, la fundación y la misión de la Iglesia? La forma como el catecismo presenta el origen, la fundación y la misión de la Iglesia es remarcando que la Iglesia viene de la Trinidad. La Iglesia viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso se nos dice que la Iglesia nace del designio del Padre. La iglesia fue prefigurada en la creación del mundo. La iglesia es preparada en la antigua alianza. La iglesia es instituida por Jesús. La iglesia es manifestada por el Espíritu Santo y la iglesia será consumada en la gloria. Todas estas verdades están explicadas de una manera muy bonita en el catecismo de la Iglesia Católica. Es verdad que algunos números pueden ser densos, pero no se preocupen que para eso está este pecador siervo inútil para explicarles. Entonces, ¿cómo explica el catecismo de la Iglesia Católica el origen, la fundación y la misión de la Iglesia? La Iglesia nace del designio del Padre. La Iglesia fue prefigurada en la creación del mundo. La Iglesia es preparada en la antigua alianza. La iglesia es instituida por Jesús. La iglesia es manifestada por el Espíritu Santo. La iglesia será consumada en la gloria. El Padre Eterno creó el mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa de su sabiduría y bondad. Decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina, a la cual llama a todos los hombres en su Hijo. Dispuso convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 759. ¿Qué nos está diciendo el número 759? Que la Iglesia viene del designio eterno del Padre. Dios Padre, desde toda la eternidad, ha pensado en la Iglesia. Ha pensado convocar a todos los hombres en una familia. La familia de Dios es la iglesia. El Padre, desde toda la eternidad, porque en Dios todo es eterno, ha pensado en la iglesia. Ha pensado convocar a todos los hombres en una familia. Esa familia es la iglesia. El mundo fue creado en orden a la iglesia, decían los cristianos de los primeros tiempos. Dios creó el mundo en orden a la comunión en su vida divina, comunión que se realiza mediante la convocación de los hombres en Cristo, y esta convocación es la iglesia, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 760. Cuando Dios ha creado el mundo, también pensó en la iglesia. El mundo ha sido creado en orden a la iglesia. ¿Qué significa eso? Que Dios quiere que todos los habitantes que están en el mundo estén unidos. Y esa unión se hace posible porque Jesús, nuestro Señor, nos convoca y nos da el Espíritu Santo para formar una verdadera familia. Esa verdadera familia de Dios se llama la iglesia.
La preparación lejana de la reunión del pueblo de Dios comienza con la vocación de Abraham, a quien Dios promete que llegará a ser padre de un gran pueblo. La preparación inmediata comienza con la elección de Israel como pueblo de Dios. Por su elección, Israel debe ser el signo de la reunión futura de todas las naciones, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 762. ¿Qué nos está diciendo este número? Que Dios va preparando lo que viene a ser su iglesia a través de Israel. Israel es el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, Israel tiene un lugar importante en la historia de la salvación. San Juan Pablo II decía que los judíos eran nuestros hermanos mayores en la fe, y es verdad. Por eso es importante leer el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento aprendemos cómo Dios va preparando un pueblo. Ese pueblo que Dios va preparando con paciencia es el pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento se nos dice que la iglesia es el nuevo Israel. No se olviden que las alianzas que están en el Antiguo Testamento tienen su cumplimiento en Cristo. Jesús es el que sella la nueva y eterna alianza. Por lo tanto, Israel es el pueblo de Dios que va preparando por la acción de Dios la venida del nuevo pueblo de Dios, la iglesia. La iglesia ha nacido principalmente del don total de Cristo por nuestra salvación, anticipado en la institución de la Eucaristía y realizado en la cruz. El agua y la sangre que brotan del costado abierto de Jesús crucificado son signo de este comienzo y crecimiento. Pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de toda la iglesia. Del mismo modo que Eva fue formada del costado de Adán, adormecido, así la iglesia nació del corazón traspasado de Cristo, muerto en la cruz. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 766. Aquí el Catecismo está utilizando unas enseñanzas de San Ambrosio. Son imágenes que han utilizado los padres de la Iglesia, así como del costado de Adán viene Eva, que es una imagen muy propia del Génesis. Podemos hacer un paralelo del costado de Cristo, nuevo Adán, que está en la cruz, viene la iglesia, porque del costado de Cristo salió sangre y agua. Por lo tanto, con ese paralelo se nos está diciendo que la iglesia viene del nuevo Adán, Cristo Jesús. Jesús es quien ha instituido a la Iglesia Católica, de tal manera que la Iglesia Católica es la única iglesia que fundó Cristo, y en la Iglesia Católica están todos los medios para alcanzar la salvación. Cuando el Hijo terminó la obra que el Padre le encargó realizar en la tierra, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés para que santificara continuamente a la iglesia. Es entonces cuando la iglesia se manifestó públicamente ante la multitud, se inició la difusión del Evangelio entre los pueblos mediante la predicación. Como ella es convocatoria de salvación para todos los hombres, la iglesia es, por su misma naturaleza, misionera, enviada por Cristo a todas las naciones para hacer de ellas discípulos suyos, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 767. Para hablar de la iglesia, queridos hermanos, tenemos que hablar del Espíritu Santo. Jesús ha instituido a la iglesia y la iglesia es vivificada por el Espíritu Santo. Gracias al Espíritu Santo, la iglesia tiene la fuerza para anunciar el Evangelio. Gracias al Espíritu Santo, en la iglesia está Cristo vivo, Cristo resucitado. Por eso no podemos hablar de la iglesia sin mencionar la acción salvífica, la acción vivificante del Espíritu Santo. Qué importante es el Espíritu Santo. La iglesia solo llegará a su perfección en la gloria del cielo, cuando Cristo vuelva glorioso. Hasta ese día, la iglesia
avanza en su peregrinación a través de las persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios. Eso lo decía San Agustín y lo cita el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 769. Queridos hermanos, nosotros somos iglesia peregrina, estamos caminando en este mundo. Y la iglesia va a llegar a su perfección cuando Jesús venga por segunda vez. La iglesia será consumada el día de la parusía. Y no sabemos cuándo será ese día. Y no sean sapos, no se sabe. Lo que sabemos es que debemos estar preparados. Tenemos que estar preparados, viviendo con Jesús, viviendo en gracia, reflejando a Jesús ahí donde estamos. Decía San Agustín que la iglesia avanza en su peregrinación a través de las persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios. Qué actual estas palabras de San Agustín. La iglesia avanza en su peregrinación a través de las persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios. La iglesia siempre ha sido perseguida. La iglesia es una santa, católica, apostólica y perseguida. Por eso no dejemos de orar por los cristianos perseguidos. Sigamos orando por nuestros hermanos que están en Nicaragua, perseguidos por el comunismo. La iglesia siempre será perseguida, pero también la iglesia recibe los consuelos de Dios. Jesús no deja nunca a su iglesia. La iglesia solo llegará a su perfección en la gloria del cielo, cuando Cristo vuelva glorioso. Por eso nosotros decimos Maranatá. Tenemos que clamar Maranatá. Voy a regalar un libro a quien me coloque la cita bíblica donde está Maranatá. Vamos a regalar un librito a quien coloque la cita bíblica donde leemos Maranatá. Maranatá. Les doy un dato. Está en una de las cartas de San Pablo. Así que anímense. Yo sé que todos ustedes saben, y algunos por humildad no van a escribir, Maranatá. ¿Dónde está? ¿En qué libro de la Biblia está Maranatá? ¿Quién se anima? Ustedes son grandes biblistas. ¿En qué libro de la Biblia está Maranatá? Nadie está acertando. Es un texto paulino. Nadie se gana el premio. Y eso que iba a ofrecer un pasaje a Cancún. Muy bien, Elia María Valverde, una destacada alumna de la Facultad de Teología y además ex feligresa de Cristo sacerdote. Muy bien, 1 Corintios 16, 22, Elia se ha llevado el libro. Muy bien, Maranatá, 1 Corintios 16, 22. Por eso nosotros decimos Maranatá, ven Señor, queremos que vengas. Aquí está la explicación de lo que les he dicho. 1. La iglesia está en el designio del Padre. El Padre desde toda la eternidad pensó en la iglesia. 2. La iglesia está prefigurada en la creación del mundo. Dios, al crear el mundo, tiene presente a la iglesia. 3. La iglesia es preparada en la antigua alianza. El pueblo de Israel va anunciando a la iglesia. 4. La iglesia es instituida por Cristo. Jesús es quien funda la iglesia. La iglesia católica ha sido fundada por Cristo. Es la única iglesia fundada por Cristo. La iglesia es manifestada por el Espíritu Santo. Gracias a la venida del Espíritu Santo, la iglesia inicia su caminar. Por eso, sin la acción del Espíritu Santo, es imposible hablar de la iglesia. La iglesia será consumada en la gloria. En la segunda venida del Señor se dará la victoria definitiva de la iglesia. Entonces, aquí les estoy haciendo un resumen de todo lo que el catecismo nos señala sobre el origen, el designio y la misión de la iglesia.
vamos a volver a señalar estos puntos. 1. La iglesia está en el designio del Padre. El Padre, desde toda la eternidad, pensó en la iglesia. 2. La iglesia está prefigurada en la creación del mundo. Dios, al crear el mundo, tiene presente a la iglesia. 3. La iglesia es preparada en la antigua alianza. El pueblo de Israel va anunciando a la iglesia. Por eso hay que leer el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos va anunciando a Cristo y también anunciando a la iglesia. 4. La iglesia es instituida por Cristo. Jesús es quien funda la iglesia. Nosotros no tenemos un fundador humano. El fundador de la Iglesia Católica es el Emmanuel, Dios con nosotros. La iglesia es manifestada por el Espíritu Santo. 5. Gracias a la venida del Espíritu Santo, la iglesia inicia su caminar. El Espíritu Santo unge a la iglesia. Y la iglesia será consumada en la gloria, es decir, que estamos esperando la venida del Señor, venida gloriosa, segunda venida, que se llama parusía. Esperamos la parusía, por eso decimos Maranatá, ven Señor. Primera de Corintios 16:22. Maranatá, ven Señor. Cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, decimos, venga a nosotros tu reino. Estamos pidiendo el fin del mundo. Ustedes cuando rezan el Padre Nuestro, están pidiendo el fin del mundo y ni cuenta se dan. Cuando ustedes rezan el Padre Nuestro, en cierta manera están diciendo, Maranatá, ven Señor, que venga tu reino. Ven y pulveriza todo el mal que vemos en el mundo. Ven y pulveriza todas las ideologías. Maranatá, ven Señor. ¿Por qué la iglesia es un misterio? El catecismo de la Iglesia Católica nos habla del misterio de la iglesia. ¿Qué significa esto de misterio de la iglesia? En griego, misterión es lo mismo que sacramento. En la teología, misterio, del griego misterión, nos lleva a sacramento. Y misterio, sacramento, significa una realidad sagrada, visible e invisible. ¿De acuerdo? Repito, en la teología, cuando se habla de misterio, se habla también de sacramento. Ahora bien, aquí sacramento es mucho más que los 7 sacramentos. ¿A qué se refiere misterión, sacramento? A una realidad sagrada que tiene una dimensión visible y una dimensión invisible. Por eso se habla del sacramento de la iglesia o la sacramentalidad de la iglesia. Estamos aquí con una enseñanza teológica. Así que vamos a volver a repetirlo para que todos entiendan. El catecismo de la Iglesia Católica, en los números 770 al 776, nos habla de lo que significa el misterio de la iglesia. En la teología, misterio significa realidad sagrada, donde hay una dimensión visible y una dimensión invisible. Por eso se habla del misterio de la iglesia o del sacramento de la iglesia. Para que quede más claro, vamos a explicar esto con una tabla. Sacramentalidad de la iglesia. La iglesia es un misterio porque la iglesia tiene una sacramentalidad. Padrecito, ¿qué es eso? Eso significa que la iglesia es una realidad sagrada. Hay una dimensión visible y una dimensión invisible. Hay una dimensión visible, hay un signo sensible y hay una dimensión invisible. Está la gracia que no se ve. ¿Qué significa la dimensión visible de la iglesia? Que la iglesia es una sociedad visible jerárquicamente estructurada. La iglesia es una sociedad visible jerárquicamente estructurada. Por ejemplo, tú ves al Papa, ves a los obispos, ves a los sacerdotes, ves a los laicos, sociedad visible. Y hay una jerarquía. En la iglesia hay una jerarquía. Y se ve esa jerarquía
Lo cual no significa que los miembros de la jerarquía tienen que ser unos señoritos. No, los miembros de la jerarquía están para servir. Y el primer servidor en la iglesia es el Papa, y luego los obispos y los sacerdotes. La sociedad visible jerárquicamente estructurada se percibe. El Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos. Tenemos una sociedad visible jerárquicamente estructurada y, por supuesto, la mayoría en la iglesia son los laicos. Los laicos son como un gigante dormido. Hay que despertar a los laicos para que evangelicen. No todo lo puede hacer el padrecito. La iglesia es una sociedad visible jerárquicamente estructurada. Pero también hay una dimensión invisible. Está la gracia. La iglesia es una comunidad espiritual, es el cuerpo místico de Cristo. Cristo la cabeza, nosotros somos miembros de ese cuerpo y los vínculos entre nosotros son espirituales, no se ven. Repito, en la iglesia tenemos una dimensión visible, la sociedad visible jerárquicamente estructurada, que se nota, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los laicos, se percibe, se ve, pero hay una realidad invisible. Tenemos una dimensión invisible en la iglesia. La iglesia es una comunidad espiritual. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Cristo está presente en la iglesia. No lo vemos, pero está presente. Y entre nosotros hay vínculos que no se ven porque son espirituales. Somos hermanos en Cristo. Por lo tanto, en la iglesia hay una dimensión visible y una dimensión invisible. Eso significa la sacramentalidad de la iglesia. La iglesia es en Cristo como un sacramento, o signo, o instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Ser el sacramento de la unión íntima de los hombres con Dios es el primer fin de la iglesia. Como la comunión de los hombres radica en la unión con Dios, la iglesia es también el sacramento de la unidad del género humano, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 775. ¿Qué nos está diciendo este número? Vamos a explicarlo de una forma sencilla. La iglesia es una realidad sagrada. Y la iglesia está para llevarte a Dios. ¿Para qué está la iglesia en el mundo? Para llevarte a Dios, para llevarte a Jesucristo, el Emmanuel, Dios con nosotros. Para eso está la iglesia en el mundo. Y al llevarte a Jesús, forja la comunión, porque el que nos une es Jesús. Cuando la iglesia lleva a los hombres a Jesús, está forjando la comunión entre los hombres. Porque Cristo es el que nos une. Jesús es el que nos une. La iglesia es a la vez visible y espiritual. Sociedad jerárquica y cuerpo místico de Cristo. Es una formada por un doble elemento, humano y divino. Ahí está su misterio que solo la fe puede aceptar. La iglesia es un misterio, es un sacramento, una realidad sagrada. En la iglesia tenemos lo visible y lo invisible. Tenemos una dimensión visible. Es una sociedad jerárquica, pero también es la iglesia una comunión espiritual, la que forja con Cristo y entre nosotros. Por lo tanto, la iglesia es una comunidad espiritual, es el cuerpo místico de Cristo. Y eso no se ve. En la iglesia hay una dimensión que se ve y otra dimensión que no se ve. Como sacramento, la iglesia es instrumento de Cristo. Ella es asumida por Cristo como instrumento de redención universal, sacramento universal de salvación, por medio del cual Cristo manifiesta y realiza al mismo tiempo el misterio del amor de Dios al hombre. LG son las siglas de Lumen Gentium, un documento redactado en el Concilio Vaticano II, Lumen Gentium número 9, Lumen Gentium número 48, GS son las siglas de Gaudium et Spes, otro documento del Concilio Vaticano II, que significa Gaudium, significa gozo, et Spes y esperanza. Lumen Gentium, LG, significa luz de los pueblos.
Como sacramento, la Iglesia es instrumento de Cristo. Ella es asumida por Cristo como instrumento de redención universal, sacramento universal de salvación, por medio del cual Cristo manifiesta y realiza al mismo tiempo el misterio del amor de Dios al hombre. Qué bonito lo que nos dice el catecismo. Quédense con esta idea. La Iglesia es un misterio porque misterión, que es lo mismo que sacramento, significa realidad sagrada. La Iglesia es una realidad sagrada. Si fuese por nosotros, hace tiempo que la Iglesia hubiera desaparecido. Pero la Iglesia viene de Cristo. Y la Iglesia tiene una dimensión visible, es una sociedad jerárquica, pero también tiene una dimensión invisible, es una comunidad espiritual. Y los lazos entre nosotros son espirituales, somos hermanos en Cristo. Y la Iglesia te comunica la gracia, y la gracia no se ve. La gracia es la vida de Cristo, lo que se ve es la grasa. Y nosotros tenemos que vivir en gracia, no en grasa. La Iglesia es en este mundo el sacramento de la salvación, el signo y el instrumento de la comunión con Dios y entre los hombres, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 780. Queridos hermanos, la Iglesia está en el mundo para llevarnos a Dios. Y al llevarnos a Dios, nos une a todos nosotros en Cristo Jesús. Por eso la Iglesia forja la comunión en el mundo. El que nos une es Cristo. El que nos divide es el diablo. Jesús nos une en su Iglesia. El diablo nos divide. Diabolos en griego significa el que divide. La Iglesia es en este mundo el sacramento de la salvación. Sacramento es lo mismo que misterio. Sacramento, misterio significa realidad sagrada, dimensión visible, dimensión invisible. La Iglesia está para llevarnos a la comunión con Dios y para unir a todos los hombres entre sí con Cristo Jesús. Vamos a hacer la síntesis de lo que les he dicho. Iglesia viene de eclesía, que significa convocatoria. En la Biblia hay diversas imágenes para hablar de la Iglesia. La Iglesia está presente en el designio salvífico de Dios. La Iglesia es un misterio, es una realidad sagrada, es sacramento de salvación. Es realidad sagrada, visible e invisible. La Iglesia tiene una dimensión visible. Ahí está el Papa, ahí están los obispos, están los sacerdotes, los diáconos, los laicos, que son la mayoría y son muy importantes. La Iglesia es una sociedad visible, pero una comunidad espiritual. Tiene una dimensión invisible. Y la Iglesia comunica la vida de Cristo, la gracia que no se ve. La Iglesia es un misterio, sacramento de salvación. Hagan sus fichas. La tarea es leer estas citas bíblicas que están en el Catecismo de la Iglesia Católica, número 748 al 780. Primera de Corintios 3:9. Primera de Pedro 2:7 al 10. Primera de Timoteo 3:15. Efesios 2:19 al 22. Apocalipsis 21, 1 al 2. Efesios 5, 25 al 27. Hagan sus fichas. Voy a premiar el fichero de oro, el fichero de plata, el fichero de bronce y el fichero consuelo. Se llevará 5 kilos de perejil y 5 kilos de culantro para que hagan su arroz con pato. Muy bien, queridos hermanos, gracias por la paciencia que me han tenido. Vamos a encomendarnos a Fran Duff, oración por la beatificación de Fran Duff. Dios Padre nuestro, tú que iluminaste a tu siervo Fran Duff con un conocimiento profundo del misterio de tu Iglesia, como cuerpo de Cristo y el lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un
medio para enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la Iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la Iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia. En silencio pedimos la gracia. Te pedimos también que, si es tu voluntad, sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida para gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por su paciencia. Estamos avanzando con las enseñanzas del Catecismo. Ya estamos en el número 780. Y tenemos que llegar al 1065. Así que tenemos que seguir estudiando el Catecismo. Hoy hemos comenzado a hablar de la Iglesia y durante varios sábados seguiremos con el tema de la Iglesia. Nosotros somos católicos por gracia de Dios, no por ser mejores que los demás. Así que a ser muy humildes. Tenemos que ser muy humildes, nada de soberbia. Ustedes saben que el soberbio quiere morir como los mosquitos, entre aplausos. Nosotros tenemos que ser muy humildes, nada de soberbia. Y por eso hoy que estamos celebrando a Santa Teresita, Niño Jesús, le pedimos a ella que nos ayude a ser como niños delante de Dios. Voy a darles la bendición, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bendiciones para todos, que tengan un bonito sábado. Hoy es día consagrado a la Virgen. A estar muy conectados con María todo el día. Y mañana son las elecciones, a pedir luces al Espíritu Santo para votar bien. Mañana hay misa 7 de la mañana y 7 de la noche. Bendiciones para todos. Ánimo en Cristo Jesús. Buen almuerzo.